Buenos días. En la presentación de hoy vamos a examinar una arquitectura en particular que es probablemente la de mayor importancia en la actualidad, que es la arquitectura orientada a servicios. Yo soy Billy Reynoso de la Universidad de Buenos Aires y he estado realizando un conjunto de webcast del cual este es continuación. El objetivo de la presentación de hoy es comprender entonces el estilo de arquitectura más adecuado para soluciones de integración, por lo menos así proclaman los principios subyacentes a esta arquitectura en particular. También caracterizar la arquitectura orientada a servicios, que es en definitiva una iniciativa que surgió en la industria en términos un poco más formales de lo que se hace habitualmente, tal que pueda ser comprendida adecuadamente por quienes tienen una formación más bien de orden académico. Vamos a establecer además una relación con otros estilos arquitectónicos que lo preceden en la historia, particularmente con aquellos que tienen mayor grado de semejanza y que podrían constituirse, llegado el momento de tomar una decisión por una arquitectura en particular, en alternativas también viables para realizar aplicaciones de integración. Particular atención vamos a prestar a la relación que existe entre la arquitectura orientada a servicios y los web services. No son de hecho la misma cosa, aunque están naturalmente asociados por cuanto la mayor parte de las implementaciones que hay del principio de la arquitectura orientada a servicios está hecho sobre la base de web services y es muy probable que siga siendo así en el futuro próximo. Básicamente podríamos decir que la arquitectura orientada a servicios es el marco arquitectónico y los web services constituyen la implementación más habitual de esta arquitectura. Por supuesto no es la única, por supuesto ya se encuentran en algunas tendencias que hacen que algunas veces los servicios sean programados de otras maneras y no como web services. Por de pronto, los servicios pueden ser programados también e implementados en una red tradicional y no necesariamente deben serlo en la web. Seguidamente vamos a identificar algunos recursos de estado de arte. La presentación del día de hoy está actualizada bastante en este sentido. Recursos que sirven tanto para realizar esta arquitectura en el sentido práctico y para comprenderla en el sentido teórico. Por eso también vamos a suministrar unas cuantas referencias que yo estimo que son de utilidad académica, por más que la academia está, por así decirlo, un poco rezagada en lo que se refiere a este tema, dado que, como dije antes, es un tema que ha surgido fundamentalmente de la industria y de organizaciones que se han formado a partir de los players más importantes de esta industria. El temario que vamos a realizar en el día de hoy va a recorrer primero algunas expresiones habitualmente de júbilo que tienen que ver con la celebración de las arquitecturas orientadas a servicios y con el énfasis que se está depositando en la importancia que esta arquitectura en particular tiene. Seguidamente veremos las definiciones que diversos players de la industria y diversas organizaciones han formulado a propósito de la arquitectura. También vamos a tratar de situar esta arquitectura en su historia y en sus relaciones técnicas con otros precedentes arquitectónicos como para comprender mejor qué es lo que esta estrategia arquitectónica tiene de particular y qué es lo que conserva respecto de las tradiciones anteriores en materia de arquitectura de software. Luego revisaremos los principales conceptos de la arquitectura. Aquí vamos a aplicar algunos de los conocimientos que hemos expuesto en otros webcasts, en particular el de la semana pasada acerca de una introducción a la arquitectura de software, por cuanto es interesante particularmente examinar en tanto estilo arquitectónico qué particularidad tiene SOA que lo distingue, no solamente cuáles son los beneficios prácticos, sino cuáles son las diferencias y similitudes conceptuales con otras arquitecturas alternativas. Luego vamos a tratar de clarificar las relaciones de complementariedad y necesidad que existen entre arquitecturas orientadas a servicios y la implementación de web services en particular. Para quienes no tengan experiencia particular en el desarrollo de web services, vamos a realizar un ejercicio de implementación. Es un ejercicio que realizo habitualmente, pero aquí lo vamos a tratar en términos, podríamos decir, más formales y más técnicos de lo que habitualmente es el caso.
Seguidamente habremos de diferenciar lo que es la arquitectura orientada a servicios con lo que podrían ser arquitecturas basadas en objetos o en componentes igualmente distribuidos. Existen fuertes parecidos, pero también dramáticas diferencias entre estas tres arquitecturas alternativas. A lo largo de toda esta presentación vamos a ver que convergen distintas concepciones o distintos matices en cuanto a qué es o cómo debe ser una arquitectura orientada a servicios. Si bien hay un fuerte consenso a través de toda la industria, y si bien la industria está embarcada en la consumación de una cantidad muy grande de estándares que son necesarias para llevar a buen puerto esta clase de arquitecturas en el futuro próximo, vamos a ver que hay algunas diferencias de matices, no demasiado importantes, entre la postura de diversas organizaciones, empresas como pueden ser IBM, Rational, Sun, Microsoft y el modelo REST. Al modelo REST le vamos a prestar particular atención por cuanto es un modelo de origen académico que se ha constituido en algunos lugares en una alternativa interesante respecto de las arquitecturas orientadas a servicios. Como vamos a ver, analizando la historia tanto del modelo REST como de estas arquitecturas, existe una realimentación muy fuerte entre ambas concepciones. Podemos decir que en un primer momento las arquitecturas orientadas a servicios basadas en web services fueron de una manera, y luego que se comenzó a asimilar este modelo REST, se reformularon estas arquitecturas, se utilizaron algunas ideas de este modelo REST, de manera tal que la arquitectura orientada a servicios de la nueva generación incorpora muchas de sus ideas. También vamos a ver muy sucintamente cuáles son las ideas de la arquitectura orientada a servicios que están participando tanto de la Grid Computing como de la Semantic Web. Finalmente, indicaremos entonces los recursos de utilidad académica que es recomendable consultar. El primer tema entonces tiene que ver con el hype o con el surgimiento, la explosión bastante dramática de las arquitecturas orientadas a servicios, sobre todo en la industria. Este es un fenómeno de, podríamos decir, un cierto éxtasis frente a una propuesta técnica como pocas veces se ha dado, y pocas veces se ha dado también un consenso tan unánime en cuanto a que la arquitectura del futuro inmediato tiene que estar ligada necesariamente a la idea de arquitecturas orientadas a servicios. Aquí les recomiendo mirar las frases que he subrayado que enfatizan que esta arquitectura orientada a servicios promete ser lo suficientemente flexible y elegante para responder a necesidades de negocios, proporcionar agilidad de negocios que las compañías han deseado durante tanto tiempo, etcétera, etcétera. Esta es la opinión de Rational Edge, que por supuesto está volcada desde hace un tiempo fundamentalmente hacia esta clase de arquitecturas. Otros estudiosos y otras organizaciones sostienen que estas arquitecturas son la mejor solución a la integración de negocios o las que proporcionan mayor flexibilidad, etcétera. Podríamos multiplicar estos ejemplos hasta el infinito. Por una vez, parecería haber una diferencia no tan sutil necesariamente entre este hype o esta explosión de júbilo y otras anteriores que han atravesado a la industria en años pasados. Lo que se ha dado en las arquitecturas orientadas a servicios que no se ha dado anteriormente es que todas las organizaciones o todas las empresas que son los principales players en la arena de la computación están de acuerdo en los aspectos esenciales de la implementación. Más que cada vendor o cada fabricante ofrezca su propia versión de lo que debe ser la arquitectura, están todos organizados de manera más o menos unánime como para sacar un solo concepto, o sacar un concepto unificado adelante. Por supuesto, las expresiones son las habituales en estos casos. Se estima que es la arquitectura más rápida, mejor y más barata, que es la arquitectura imperativa, que cualquier arquitecto de software empresarial tiene que conocerla. Gartner hace sus proyecciones habituales diciendo que hacia 2008, o sea, relativamente pronto, un porcentaje muy alto de los paquetes de aplicación van a ser nativamente arquitecturas orientadas a servicios o van a exponer interfaces de esta arquitectura a través de una capa, a través de una envoltura. También otra
profecía de Gartner es que esta va a ser la práctica prevalente de ingeniería de software, y esto es muy importante lo que se remarca a continuación. Se remarca que la arquitectura orientada a servicios va a acabar con 40 años de dominación de las arquitecturas monolíticas, lo cual al mismo tiempo está implicando que las arquitecturas dominantes en la actualidad, o por lo menos hasta hace muy poco, por más que fueran arquitecturas físicamente distribuidas, eran monolíticas en algún grado importante, ya sea porque estaban articuladas como para obligar a que toda la capa de programación y de diseño respondiera a los mismos principios, o más frecuentemente porque todos los componentes de este entendimiento distribuido debían ser proporcionados por el mismo fabricante. Otras consultoras y otros analistas recomiendan también a los arquitectos considerar que esta arquitectura orientada a servicios es la prioridad número 1 en los esfuerzos de planeamiento arquitectónico. Una y otra vez vemos artículos en la web publicados como este es de CINET del año 2004, donde se notifica que la arquitectura orientada a servicios está ganando soporte de toda la industria. Conviene entonces examinar cómo se ha llegado a este estado de cosas, o cuál era la situación que hace que estas arquitecturas orientadas a servicios vengan a ser consideradas como la solución a un problema de larga data. Si examinamos cómo se ha desarrollado la arquitectura desde las viejas arquitecturas monolíticas tradicionales, vamos a ver que sucesivamente van a venir paradigmas de programación estructurada, paradigmas distribuidos, al principio client-server, luego en 3 capas o en n capas, luego se van a postular los objetos distribuidos como la bala de plata de su época en materia de arquitectura, seguidamente se va a hablar de componentes a mediados de los años 90 como una superación de los objetos en cuanto a proporcionar mayor abstracción, mayor generalidad, y finalmente se va a hablar de los web services, ya desde comienzos del siglo XXI. Se supone entonces que la arquitectura, las sucesivas arquitecturas, van a ir de lo más concreto a lo más abstracto, del más bajo nivel hacia el más alto nivel. Vamos a examinar este cuadro comparativo de las propiedades de las 3 arquitecturas que parecerían estar más relacionadas con la arquitectura orientada a servicios. Lo primero, en la primera columna, luego de los títulos, la programación estructurada, sucesivamente los objetos, los componentes y por último los servicios. En cuanto a granularidad, está muy claro que la programación estructurada tenía una granularidad muy fina. Las entidades semánticas, podríamos decir, de esta programación eran prácticamente convergentes con líneas de código, o poco más o menos. En la programación orientada a objetos sigue siendo una granularidad bastante fina. Al mismo tiempo que sea de una granularidad fina, esto implica que existe una diferencia sustancial entre lo que podría llegar a ser la semántica de la programación orientada a objetos y la semántica de negocios, por ejemplo. En materia de componentes, esa granularidad tiende a ser un poco más gruesa que en relación con los objetos. Y finalmente, en materia de servicios se habla directamente de grano grueso. Es la primera vez en la historia de la arquitectura que un paradigma se jacta de operar en términos de grano grueso. Pero eso tiene que ver mucho también con el hecho de que de todas las arquitecturas que se han propuesto, o por lo menos en esta serie, existe una convergencia importante entre lo que podría llegar a ser la semántica de negocios y la semántica computacional. Por una vez, las entidades computacionales que satisfacen los requerimientos de negocios tienen una semántica parecida. Una necesidad de negocios se plasma, se manifiesta como un servicio. Esto es algo muy distinto de decir, como sería el caso en materia de objetos o componentes, que una determinada solución de negocios consiste en un conjunto más o menos grande de clases o de componentes. Lo mismo pasa respecto del contrato. Esta segunda línea dice que el contrato en programación estructurada tiene que estar definido, o sea, todos los elementos de un programa en programación estructurada tienen que estar de acuerdo en cuanto a la denominación y el tipo de dato de las variables y cosas por el estilo.
En materia de objetos se hace un contrato que puede ser privado o público. Cuando es público, ese objeto puede ser consultado por otras partes del programa. En el caso de objetos distribuidos, por otros objetos distribuidos, pero siempre con correspondencias muy estrictas en cuanto a la estructura de los datos que van a circular entre una parte y otra. En el caso de los componentes, el contrato tiende a ser un poco más público que en el caso de los objetos, y cuando llegamos a los servicios se trata ya de un contrato publicado. Esto quiere decir, en algún lugar se encuentra publicada la forma en que un determinado servicio se entiende con el mundo exterior. Y es posible consultar esa publicación, si están por supuesto abiertas todas las variantes de seguridad, de manera tal de poder resolver ese entendimiento sobre la marcha, es decir, en tiempo de ejecución. En materia de reusabilidad, siempre se estimó que la reutilización de un programa estructurado tradicional era relativamente baja. Habitualmente, cuando se hacía un programa nuevo, cuando se tenía que construir una nueva solución, era cuestión prácticamente de escribirlo todo de vuelta, o de utilizar algún módulo en particular con las modificaciones del caso. También en materia de objetos, se estima que la reusabilidad es relativamente baja, siempre en términos relativos, por supuesto, a lo que después va a ser el caso con los servicios. Si bien es más alta la reutilización cuando se trata de objetos, y si bien hay en este paradigma una cantidad de elaboraciones posteriores, como podría ser el caso de los patrones de diseño o los patrones arquitectónicos que garantizan mayor reusabilidad, sigue siendo baja en relación con lo que es posible hacer en términos de componentes y sobre todo en términos de servicios. Aquí se estima que un servicio puede ser utilizado una y otra vez porque el tiempo necesario para coordinar el uso de ese servicio se ha reducido drásticamente. En materia de acoplamiento, y este es un factor importantísimo, el acoplamiento de la programación estructurada es históricamente un acoplamiento fuerte. Esto quiere decir, no hay posibilidad de entenderse con un módulo de un mismo programa más que respetando absolutamente todas las cláusulas y todos los procedimientos que hacen que incluso uno se tenga que entender con ese módulo utilizando, por ejemplo, el mismo lenguaje de programación y desde ya la misma plataforma y con mucha frecuencia incluso la misma máquina. Este acoplamiento se va debilitando un poco con los objetos, llega a ser débil en la tecnología o en las arquitecturas basadas en componentes y es extremadamente débil en materia de servicios. Y esto es algo así como un factor que se estuvo pidiendo se debilitara progresivamente a lo largo de la historia. Que exista acoplamiento débil entre un servicio y quien consume ese servicio, o como se podría llamar también el cliente de ese servicio, garantiza que es muy fácil entenderse e integrar ese servicio a la aplicación que sea, independientemente de cómo se haya hecho e independiente también de en qué plataforma esté corriendo. En materia de dependencias, la programación estructurada se resolvía en tiempo de compilación. No había posibilidad de realizar ningún ajuste, ninguna corrección en tiempo de ejecución. En materia de objetos sucede exactamente lo mismo. También en materia de componentes. Puede haber late binding, por ejemplo, en materia de componentes, pero en general tiene que estar todo perfectamente acordado antes de compilar el programa, o en el momento en que se compila el programa. En arquitecturas orientadas a servicios, por el contrario, las dependencias se establecen en tiempo de ejecución, auténticamente, por lo menos en condiciones ideales. Esto hace que cuando llegamos a analizar cuál es el ámbito en el que pueden trabajar los módulos de la programación estructurada, los objetos, los componentes y los servicios, muy claramente los módulos participan de una misma aplicación, los objetos hacen que solamente se pueda pensar en términos de una misma aplicación o se pueda consultar otra aplicación hecha exactamente según los mismos cánones. Los componentes liberalizan un poco la situación, pero no del todo, haciendo más fácil el entendimiento entre aplicaciones distribuidas, y los servicios llevan ese ámbito de comunicación no ya a varias aplicaciones construidas de acuerdo con un mismo canon, sino
que facilitan que se comuniquen empresas. Un supermercado con sus proveedores, un banco con sus clientes o con otras agencias, una empresa cualquiera con las organizaciones de tarjeta de crédito y así por el estilo. La historia de SOA entonces es una historia además bastante clara y bastante reciente en sus aspectos esenciales. Fundamentalmente, en lo que respecta a la presentación que estamos haciendo el día de hoy, está muy claro que no se deriva, a diferencia de otras metodologías y arquitecturas históricas, de una propuesta académica. Es algo que surgió fundamentalmente entre los grandes players en la arena de negocios. No hay todavía al día de hoy reportes técnicos relativos a arquitecturas orientadas a servicios en el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon, que es, como dije la semana anterior, el sitio donde se ha desarrollado desde el año 92 todo lo que concierne a la arquitectura de software en el sentido académico de la palabra. De hecho, arquitectura orientada a servicios como expresión idiomática fue descrita por primera vez por Gartner en el 96, una consultora, una analista vinculada al mundo de los negocios y no un player académico en algún sentido. Hay dos artículos donde se plasmó entonces esta arquitectura por primera vez a mediados de la década pasada. Paralelamente, los web services surgen un poco después. 4 años más tarde, ya se puede hablar de web services en un sentido más o menos consensuado. A partir del año 2000, esto es, hace relativamente muy poco, los web services se convierten en un término común mediante el cual todos los analistas, programadores y arquitectos pueden saber de qué se trata. ¿Cuál es la clave, por lo menos en términos de web services, de la arquitectura orientada a servicios? Después vamos a ver que conviene desacoplar un poco la idea de la arquitectura orientada a servicios de la implementación de esa arquitectura en términos de web services. Pero como de hecho la mayor parte de las implementaciones actuales y del futuro próximo de esta concepción arquitectónica va a ser en términos de servicios de web, vamos a ver en qué consisten técnicamente estos servicios. Básicamente, los web services empezaron a acelerarse en cuanto a su aceptación en toda la industria a partir de que se tomó la decisión de que la clave de esos servicios debía ser, en materia de su formato de intercambio y su formato de metadata, se debía basar en XML. Esta fue una decisión absolutamente drástica que definió, digamos, el futuro de los web services desde que se vinieron elaborando a fines del siglo pasado. La idea de que los web services se basaran en XML permitió además establecer una tecnología de metadata tal que ésta pudiera resolverse a través de un lenguaje que puede no ser computacionalmente el más adecuado o el de mejor performance, pero tiene la virtud de poder establecer muy fácilmente una metadata de una manera relativamente sencilla. Si bien, por supuesto, la sintaxis de XML puede llegar a ser engorrosa, es muy fácil extender XML en muchísimos sentidos. Después vamos a ver, cuando veamos todas las fuentes de desarrollo industrial que hay de XML, en OASIS particularmente, de qué manera toda la industria, no solo la industria de software, sino todas las industrias, desde la meteorología a las universidades, poseen el día de hoy toda su especificación y toda su estandarización de metadata en XML y sus derivados. La idea básica subyacente a SOA en alguna medida y a web services mucho más profundamente es tomar la decisión de que el protocolo de entendimiento fuera SOAP. Esto quiere decir, un protocolo se puede entender fundamentalmente como, por supuesto un protocolo es mucho más cosas que esto, pero un protocolo se puede entender como un formato montado arriba de un transporte. Si pensamos de qué manera se entendían dos entidades computacionales cualquiera hace cierto tiempo, hubiéramos comprobado que un cliente y un servidor de base de datos se entendían mediante formatos y transportes que eran específicos de la marca y la versión de la base de datos que se tratara. A su vez, ese formato de protocolo era diferente en el caso de las bases de datos y en el caso de, por ejemplo, la programación distribuida.
cuando un módulo, un objeto, un componente debía invocar un método en alguna otra parte, eso iba montado arriba de un transporte que era específico también del tipo de lenguaje y de la marca del fabricante de ese lenguaje. En algún momento se tomó la decisión de hacer un protocolo absolutamente genérico que hizo que, y esto fue parte de lo que garantizó el triunfo de la arquitectura orientada a servicios, prácticamente quedara establecida en toda la industria y para cualquier uso que involucrara la participación de N partes, quedó establecido, como decía, cuál debía ser el formato y alternativamente cuál era el transporte básico, arriba de lo cual poner absolutamente cualquier mensaje, cualquier invocación de procedimiento, cualquier result set de una base de datos, cualquier respuesta a la ejecución de una función. Entonces, la clave de todo esto fue SOAP, XML arriba de HTTP, después vamos a ver enseguida que el transporte es negociable, no así el formato, y enseguida toda la industria estuvo de acuerdo con esto de SOAP. SOAP históricamente es un invento de Microsoft y Developmentor, con la particularidad de que otros players importantes de la industria, en particular IBM y Lotus, se sumaron a la iniciativa, empezaron a desarrollar SOAP como una participación conjunta de grandes protagonistas en toda la industria. SOAP 1.1 ya es algo construido simultáneamente por Microsoft, IBM y Lotus. Aquí en SOAP 1.1 comienza ya a implementarse transportes que no son necesariamente HTTP, y cuando llegamos a SOAP 1.2, esto ya no es una iniciativa de grandes players de la industria, sino que es algo que se desarrolla directamente en el comité de la W3C. SOAP tampoco es, en la versión 1.2 en adelante, un acrónimo como lo fue antes, que quería decir, no recuerdo qué quería decir particularmente, pero ya no es relevante de todos modos. Simple Object Access Protocol, eso quería decir. Ahora simplemente significa SOAP, no significa nada. En cuanto a SOA, o las arquitecturas orientadas a servicios, y por un momento olvidémonos de los web services. La definición aceptada hoy en día por la W3C es que se trata de un conjunto de componentes, no en el sentido de componentes computacionales tipo Corba o COM, sino un conjunto de elementos que pueden ser invocados y cuyas descripciones de interfaces se pueden publicar y se pueden también descubrir. Este punto, del cual no habíamos hablado antes, es absolutamente esencial para garantizar la posibilidad de implementar un determinado servicio dinámicamente. También es absolutamente importante este descubrimiento para explorar, por ejemplo, qué métodos se encuentran disponibles en la web, por ejemplo, que puedan ser utilizados por una aplicación que requiere determinado servicio. Como quiera que sea, a pesar de que esta es una definición bastante amplia, CBDI rechaza esa definición porque dice los componentes pueden no ser conjuntos, la cosa puede estar absolutamente distribuida, yo puedo invocar a un componente o un elemento que a su vez invoque otro para completar su función, y también es cuestionable que se consideren nada más que los componentes y no el arte o la práctica, dice CBDI, de construir la arquitectura. Esto lo dice CBDI porque quiere mantener separado lo que es un principio arquitectónico más bien abstracto de una implementación concreta. Y al mismo tiempo quiere enfatizar que es la arquitectura orientada a servicios un estilo resultante de políticas, prácticas y frameworks que permiten que se pueda consumir una determinada funcionalidad desde algún otro punto, con una granularidad muy alta relevante para el consumidor. De esta manera los servicios se pueden invocar, publicar y descubrir y están abstraídos de la implementación. Esto es algo que en realidad podemos identificar, lo que hemos seguido en la historia de los sucesivos paradigmas, como la materialización de una promesa muy vieja que ya arrancaba en la época de la programación estructurada. Hacer que un módulo no tenga que necesariamente conocer de qué manera está implementado la función que él necesita ejecutar. Otras definiciones de arquitectura orientada a servicios la presentan como una infraestructura siempre de alto nivel, basada en patrones para crear soluciones basadas en servicios, de alta cohesión y bajo acoplamiento.
HAO-G lo presenta como un estilo arquitectónico, y esto es algo que quiero enfatizar en esta presentación, que es más bien de índole académica. Es un estilo arquitectónico, decía, apto para implementar bajo acoplamiento entre agentes. Como vamos a ver, la arquitectura orientada a servicios se ha convertido en la forma de implementación de la tecnología o la idea de agentes distribuidos. IBM sostiene que la arquitectura orientada a servicios es una arquitectura de aplicación en la cual todas las funciones se definen como servicios independientes con interfaces invocables bien definidas que pueden ser llamadas en secuencias también definidas para formar procesos de negocios. Fíjense cómo se vincula muy naturalmente en esta definición lo que tiene que ver con las necesidades de negocios que debe cubrir una determinada solución con la forma de llevarla a cabo. Hay otras definiciones que las puse más bien para que ustedes las consulten un poco más tranquilamente cuando bajen esta presentación. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que SOA es no otra cosa que un estilo de arquitectura. La semana pasada habíamos visto que existen varios estilos. Los estilos conciernen a probablemente la primera decisión que debe tomar un arquitecto respecto a cómo construir una determinada solución ante un conjunto de requerimientos fundamentalmente no funcionales. Entonces, el arquitecto tiene que decidir podríamos decir, qué relación de componentes, conectores, restricciones y configuraciones va a tener la aplicación que él decida que se haga. Si va a ser una aplicación basada en estilo de flujo de datos, centrado en datos, basadas en llamado y retorno, como por ejemplo Model View Controller, si va a ser una arquitectura en capas, si va a construirse como una máquina virtual, como un sistema de control de procesos, como una arquitectura basada en atributos, en recursos, en lo que fuere. Por supuesto existen distintas nomenclaturas, no hay dos clasificaciones iguales, podemos garantizar que todas las clasificaciones que van a haber van a ser diferentes, pero lo fundamental es que un estilo de arquitectura es un tipo dentro de un repertorio relativamente conocido de unos 25 o 30 estilos básicos y universales. Una aplicación de la vida real va a estar construida como una combinación de alguno de esos 20 o 30 estilos existentes. Eso uniformiza y hace más fácil, además, más viable, más reutilizable todo el conocimiento de un arquitecto. En tanto estilo de arquitectura comparable a otros estilos como los que ya examinamos la semana pasada, donde echamos una mirada a una arquitectura basada en eventos o un modelo de pizarra, un estilo arquitectónico se definen como las famosas 4 Cs: componentes, conectores, configuraciones y constraints, o sea, restricciones o imperativos. Los componentes, o sea, los elementos que corresponden al estilo de arquitectura orientado a servicios, es naturalmente un servicio. Los conectores, un conector sería, por ejemplo, en el modelo de programación orientada a objetos o a componentes, la invocación de un determinado método. En el caso de las arquitecturas orientadas a servicios, el conector antes, o sea, en las primeras fases de SOA e incluso de los web services, se estimaba que el modelo de conector era una invocación de procedimiento, habitualmente remota, o sea, RPC, Remote Procedure Call. Y ahora se estima que es más adecuado describir la forma de entenderse de los componentes como paso de mensajes. Esto es más abstracto. El mensaje puede ser incluso una invocación de una función determinada, un call a una determinada función. En materia de configuración, este estilo arquitectónico es naturalmente distribuido. O sea, podemos decir, la plataforma sobre la cual se está estableciendo, las máquinas sobre las que corren pueden ser una o múltiples, pueden ser o no de la misma tecnología, pueden correr o no software del mismo fabricante. Esto hace que ese constraint, o sea, estas restricciones o circunstancias de escenario bajo las cuales corre una determinada arquitectura, caractericen a SOA como una arquitectura de bajísimo acoplamiento que garantiza total independencia del modelo de programación de cada una de las piezas participantes, garantice independencia de plataforma, incluso independencia de marcas de cualquier pieza de software que pueda haber
en cualquier momento del desarrollo de la aplicación. También está establecido como parte de esta arquitectura que el transporte y el protocolo que son necesarios para el entendimiento de los distintos componentes a través de sus conectores sean fijados por acuerdo de industria. O sea, este es el primer caso donde absolutamente todos los factores intervinientes deben ser convenidos por las partes que van a llevar adelante por lo menos las recomendaciones respecto a cómo construir esta arquitectura. En cuanto a las terminologías que articulan los distintos conceptos de la arquitectura orientada a servicios, se habla, por ejemplo, en CBDI, de que por un lado va a haber una determinada aplicación, va a haber un determinado componente y un determinado servicio. Esto es algo muy parecido a lo que podía haber en el caso de la arquitectura en capas. Por un lado había, por ejemplo, un cliente, por el otro lado un servidor, y en el medio había una determinada forma de entendimiento. Pero lo que quiero hacer es tratar bastante más sistemáticamente, en términos comparativos, de qué manera contrasta la realización de los protocolos, formatos de mensajes, descripción funcional, descubrimiento y marshalling, o sea, fabricación del mensaje que va a circular entre un consumidor y un prestador de un determinado servicio. Quiero contrastar precisamente esas variables en lo que respecta a DCOM, CORBA, Java RMI y Web Services en particular. Aquí estamos marcando entonces una evolución que no solamente tiene que ver con el paso de DCOM, que es específico de Microsoft, a Web Services, sino de qué manera contrastan los Web Services con lo que fue CORBA o con lo que podría ser la invocación remota de métodos en Java. Cuando yo tenía que invocar una determinada función, hacer un call o lo que fuera, de una determinada función albergada en algún otro componente, tenía que, por supuesto, en el caso de DCOM, utilizar un determinado protocolo de RPC que era específico de DCOM. No solamente este formato y esta realización de protocolo, o sea, formato y transporte, era específico de Microsoft, sino que era específico habitualmente de las distintas versiones de DCOM de que se tratara. Existía en aquel entonces la posibilidad de que no se entendieran distintas versiones sucesivas de componentes realizadas según distintas versiones de la tecnología. En el caso de CORBA teníamos un protocolo IIOP específico de CORBA. ¿Qué quiere decir esto? Con lo que llevamos viendo ya podemos llegar a la conclusión de que un componente DCOM y un componente CORBA no se van a entender entre sí, salvo que medie alguna tecnología de bridge o alguna forma de traducción que es específica a su vez de estas dos tecnologías que nos sirven para agregar una tercera tecnología como podría llegar a ser Java RMI. El formato del mensaje a su vez será distinto en cada una de estas tecnologías de componente. Acá estamos hablando de RPC, sería más propio que hablemos de paso de mensajes, pero este es el cuadro de las diferenciaciones que hizo que se definieran cuáles habrían de ser las estrategias de los web services en materia de protocolos, formatos, técnicas o lenguajes de descripción, metodologías de descubrimiento, etc. En el caso de los formatos de mensaje estábamos en la misma situación. DCOM, CORBA y RMI tenían distintos formatos de serialización. Fíjense que en el caso de los web services se opta por que el protocolo sea SOAP, se opta por que el formato de mensaje responda a la especificación de XML 1.0 namespaces, con las ventajas del caso, tener un formato de mensaje susceptible de ser descripto, que es el renglón que sigue, no a través de un lenguaje específico de una determinada tecnología, sino a través de WSDL, WSDL, que es más bien una especialización de XML, vale decir, de un lenguaje que puede parecer sintácticamente feo, pero es un lenguaje declarativo, con los beneficios del caso. Que la descripción se haga a través de un lenguaje declarativo garantiza que esa descripción va a ser más pertinente, va a ser más económica y va a ser más inteligible que una descripción hecha, como podría ser el caso de Java RMI, a través de un lenguaje de procedimiento como es Java.
o a través de los lenguajes propios de IDL o de OMG IDL. El caso el aspecto del descubrimiento es también importante. ¿De qué manera sé yo dónde se encuentra un determinado componente a llamar? En el caso de DCOM tenía yo que tener algo así como una registry, o sea, una forma de traducir en última instancia una denominación, probablemente muy compleja en términos de su estructura binaria, una denominación abstracta de un determinado componente, tenía que referenciar de alguna manera o vincularlo con un determinado archivo en una determinada máquina, en una determinada red. Por eso tenía que tener la registry. Por eso también el fortísimo acoplamiento que se generaba y que hacía que ocurrieran catástrofes cuando simplemente un determinado componente era mudado de lugar o cuando se cambiaba el nombre de la máquina. Ese tipo de cosas. En materia de marshalling, ¿de qué manera se genera la descripción? Y en este caso lo que hay que generar es el envelope de SOAP, o sea, el mensaje con sus tags, indicadores y con su carga útil que va a circular entre un servicio y otro. Antes se hacía a través de un Marshall, el que estaba ligado a la type library específica de una determinada tecnología, ahora se hace a través de una técnica de serialización que genera la única cosa que circula entre un servicio y otro, o sea, un mensaje de SOAP, un sobre de SOAP con su carga útil dentro. La ventaja de todo esto, traducido a términos de negocios, es que, además, un web service no requiere despliegue. No sucede como con las anteriores tecnologías en las cuales un determinado fabricante de software realizaba la programación de un componente y a continuación ponía ese componente en algún lugar para que se lo bajara o más habitualmente lo metía dentro de una caja para que se vendiera. Ese componente tenía que ser instalado, por cuanto era absolutamente esencial tener alguna forma de registración para poder traducir las instrucciones de máquina a operaciones adecuadas en términos de localización de los componentes, etcétera. O sea, un determinado componente u objeto antes tenían que empaquetarse, distribuirse y reinstalarse en una máquina que no era la máquina donde se lo probó, que no era la máquina donde está corriendo. Con un web service va a suceder algo sustancialmente distinto. Alguien programa un web service y ese web service puede seguir corriendo toda la vida en la misma máquina donde se lo programó, o en la máquina de producción, llegado el caso. Pero no se requiere instalación de nada para consumir en la otra punta de la web o en otra máquina de la red un determinado servicio. Posteriormente todo esto se va a redefinir porque ahora se tiende a que SOA se defina como paso de mensajes y no como Remote Procedure Call. Pero esto es básicamente la idea. En términos de SOA, estrictamente, para describir un determinado servicio, que es una parte esencial de esta arquitectura, se define entonces, primero que nada, el servicio propiamente dicho. Un servicio es una entidad lógica que se puede llegar a manejar a través de un contrato definido por una o más interfaces que son siempre necesariamente públicas. Eso es un poco la idea. No tiene mucho sentido hacer un servicio, probablemente, que no vaya a ser consumido por una tercera parte. Un service provider vendría a ser una entidad de software que implementa la especificación de un determinado servicio. El service consumer, y esta nomenclatura también a veces se expresa como service requester, es una entidad de software que llama a un proveedor de servicios. Vendría a ser lo que es en la tecnología tradicional un cliente que llama a determinado servicio en alguna parte. Puede ser una aplicación final o puede ser otro servicio. Se ha dado el caso en la industria de relaciones incluso circulares entre distintos servicios, algunos de los cuales reclaman el uso de algún método programado en algún otro servicio. Un service locator es una pieza esencial de esta arquitectura. Es un tipo específico de service provider que actúa como antes actuaba la registry y que permite buscar interfaces de service provider y sus ubicaciones. Y un broker es un tipo específico de service provider que puede pasar requerimientos de servicios a otros service providers. Nosotros ya podemos intuir que todas estas partes se van a entender en materia de su implementación en términos de web service a través de SOAP y que distintas piezas
van a permitir distintas piezas que son hoy comunes en la tecnología de web services implementar todas estas ideas. Esto hizo que en algún momento se pintara la posibilidad de disponer los servicios que seguían corriendo en sus máquinas nativas a través de algo así como un servicio de páginas amarillas que permitieran que un determinado programador pudiera agregar la funcionalidad que deseara simplemente generando un puntero o generando un proxy a un determinado servicio albergado en alguna parte y corriendo no interesa en qué tecnología. Es así como surge Xmethods. Fíjense que en Xmethods hay servicios de absolutamente todo tipo que permiten, por ejemplo, agregar la funcionalidad que se quiera a la aplicación que se quiera. No estoy diciendo que arquitectónicamente esto constituya una solución recomendable ni una solución segura, estoy diciendo sí que esto es, por una vez, técnicamente posible. De hecho, sitios como este, como Xmethods, no tienen ni siquiera que hacer hosting de estos servicios. Alcanza con tener actualizado simplemente el puntero a donde se encuentra ese servicio para alcanzarlo, en este caso, a través de la web. Esto hizo que salieran muchos otros sitios en su momento que publicaban distintas clases de servicios que eran así accesibles a través de una idea que tiene su punto de semejanza, como en el caso de Sal Central, un servicio que permite publicar y permite probar o integrar cualquiera otros servicios en forma muy parecida. Vamos a ver esta interfase vieja de Sal Central, en forma muy parecida a lo que en materia de música fue en algún momento Napster. Podemos ejecutar un determinado servicio o escuchar determinada música más o menos en los mismos términos. Vamos a ver de qué manera se implementa un determinado servicio para observar el contraste con lo que pueda llegar a haber sido la tecnología anterior. Voy a correr esta demo muy sucintamente, por cuanto lo importante no es demostrar determinado paquete de software que implementa estas prestaciones, sino trabajar un poco la idea de cuáles son los conceptos de arquitectura basada en servicios que mapean en qué cosa en el momento de su implementación. Vamos a iniciar una determinada aplicación, en este caso en Microsoft Visual Studio, generando un proyecto nuevo, y a medida que vayamos recorriendo estos pasos vamos a observar las diferencias con tecnologías y arquitecturas anteriores. Vamos a generar un proyecto nuevo que va a ser incidentalmente publicado en Visual Basic, tipificado como una aplicación de web service. Fíjense que en el momento, lo vamos a llamar SOA Service, en el momento de alocar este servicio en alguna máquina, podemos establecer en qué lugar va a correr este servicio, no mediante un nomenclador en términos de folder y nombre de archivo, sino a través de una URL. O sea, podemos ubicar un determinado servicio en cualquier máquina, en la cual por supuesto tengamos los permisos y la seguridad habilitada, que corra la tecnología necesaria. En este caso que estoy corriendo, que es el caso más rudimentario hoy en día, tendría que ser una máquina con soporte de ASP.NET, pero en la tecnología actual eso ni siquiera es requerido. Una vez que se genera este servicio, tengo un espacio en blanco donde puedo, este servicio es una clase, publico una clase que se va a llamar Service1 que voy a empezar a programar. Con clic sobre la pantalla tengo acceso a una pieza de código que es una muestra de cómo podría publicarse, cómo podría generarse en términos minimalistas un hola mundo, que es el caso arquetípico para, digamos, hacer la pedagogía de la tecnología correspondiente. En este caso no vamos a hacer un hola mundo porque sería excesivamente sencillo, sino que vamos a hacer una determinada función. Le sacamos las líneas de comentario y a esta función hola mundo la llamamos cambiar, le agregamos un parámetro que va a ser un single, donde haya un valor equivalente a pesos, y en lugar de retornar hola mundo, vamos a tomar el valor de la función que le pasemos a esta clase,
lo dividimos por la cotización del día, que ya no es esta que muestro aquí, sino alguna otra, y eso es prácticamente todo en materia de programación. Por supuesto que, donde dice return pesos, podemos poner un código arbitrariamente complejo. Este servicio podría ser no algo que yo le paso un importe en pesos y me devuelve cuántos dólares puedo comprar, sino que podría llegar a ser la invocación de un procedimiento o de una ejecución arbitrariamente compleja. Yo puedo hacer, asimismo, y de esta manera es mucho más fácil de lo que era históricamente la cosa, puedo llegar a hacer un wrapper, en términos de web services, en el cual esta invocación de función, que acá es simplemente una operación de retorno, sea un llamado a una aplicación compleja. Una vez que hago el build, ya está hecho el build, ya existe en alguna parte, en alguna máquina, una clase llamada service1, la cual tiene una función que se llama cambiar, tal que si alguien en el mundo le pasa una determinada invocación con un argumento que esté en pesos, le va a devolver cuántos dólares puede comprar por ese importe. En algún otro lugar del mundo va a suceder que alguien va a hacer otra aplicación que explote ese web service. O sea, yo voy a hacer una aplicación que sea simultáneamente cliente o consumidor de ese web service y que publique una página accesible a través de la web donde se pueda utilizar ese servicio. Fíjense que, en lo que llevamos hecho, un web service no tiene una interfase. Yo hice simplemente una determinada función, es algo muy parecido a lo que es la programación de un API, en el sentido de programación estructurada, no tiene misterios de interfase, la interfase tiene que estar en otra parte. Lo que voy a hacer ahora es la aplicación que va a tener una interfase que va a consumir de alguna manera ese servicio. Voy a hacer un nuevo proyecto que en este caso va a ser una aplicación móvil, por ejemplo, que va a ser al mismo tiempo cliente o consumidor de ese servicio y prestador de una determinada interfase mediante la cual una tercera parte puede llegar a consumir indirectamente ese servicio. Esta aplicación móvil va a tener un determinado form, una determinada pantalla donde voy a volcar ciertos elementos, un text box que se va a llamar textbox 1, un botón de comando, un calendario, etcétera, etcétera. Una vez que voy a hacer la programación, yo lo que quisiera hacer es que cuando alguien presione este botón de comando, se invoque el servicio pasándole como argumento el importe que se haya volcado en el text box. Y esta es una parte absolutamente clave de la cuestión. Lo que tengo que hacer es invocar ese servicio, para lo cual agrego una referencia de web. Esto hace que, en lugar de hacer la localización de la determinada función a través de mi red o en mi propia máquina, yo pueda implementar como si fuera parte de este mismo framework, parte de la misma aplicación, la funcionalidad que esté en cualquier otro lugar. Para ello voy a rastrear qué es lo que hay. Y aquí es donde intervienen los métodos de descubrimiento. En este caso, como estoy con una sola máquina, voy a rastrear simplemente, a consultar dinámicamente qué servicios hay en la máquina local. Pero podría rastrear ya sea servidores UDDI, y esto quiere decir Universal Description, Discovery and Integration. Puedo llegar a buscar en esta especie de guía de páginas amarillas qué servicios hay, o puedo ir a Xmethods o a Salt Central o cualquier otro portal de servicios e implementar lo que se me dé la gana. En este caso, voy a rastrear en la máquina local, voy a localizar este Service 1 que se encuentra en alguna parte, el cual me publica esa clase cambiar, que yo voy a en algún momento convertir o instanciar como objeto, y en algún momento voy a llamar al método que está dentro de ese objeto. Acepto cambiar como el método que yo necesito, y ya básicamente estoy listo para que en el caso de presionar este botón de comando se ejecute el código que voy a escribir seguidamente, que son solamente 2 líneas. Fíjense que como parte del proyecto que estoy programando quedó agregado un servicio que está en alguna otra parte del mundo. En este caso se llama localhost, por supuesto, la máquina, pero podría ser el nombre de recurso, el nombre de URL de algún otro servicio publicado en algún otro lugar. Presiono entonces este botón de comando como para proceder a la codificación correspondiente. En el momento que alguien presiona ese botón, lo que se va a ejecutar es
por clic de ese botón, simplemente genero una instancia de la clase correspondiente, o sea, creo un objeto que se va a llamar hagamos, como nuevo, el nombre de localhost, digamos, los nombres de los recursos aparecen entre llaves en esta nomenclatura. Localhost punto, lo único que se exhibe es service 1, fíjense que ya está apareciendo aquí, en esta aplicación que es cliente o consumidor del servicio, el nombre del servicio correspondiente, que teóricamente no estaría en esta misma máquina, sino en algún otro lugar. Una vez que llame a Service 1, voy a colocar en Textbox 1 el resultante de llamar al método hagamos, al cual lo puedo invocar como si formara parte de mi framework nativo, llamar al método hagamos, pasándole como argumento a cambiar, que digamos que está en el objeto hagamos, pasándole como argumentos un single que va a ser lo que esté en textbox1.txt. Cuando se ejecuta esta aplicación, el cliente que llega a mi máquina, a la aplicación que yo estoy programando en este momento, se va a encontrar con esta interfase. Tal que si escribe un importe en el textbox y presiona el botón, de inmediato, escribiendo este importe 200, por ejemplo, y presionando ese botón, va a recibir la respuesta. Si analizamos además, a través del debugging, cómo fue que se resolvió eso, vamos a encontrar que podemos hacer un debugging si tenemos, por supuesto, todas las especificaciones de seguridad en su lugar. Vamos a poder hacer un debugging no solamente, acá le estamos pasando 1.780 pesos, no solamente en lo que respecta a las líneas de código que están en esta máquina, sino que cuando llega el momento de pasar a la ejecución del método cambiar en el objeto que he llamado aquí hagamos, me va a venir a mi pantalla, si tengo los permisos adecuados, nada menos que el código mediante el cual se programó originariamente el web service, que sería este caso. O sea, una prestación tan compleja y tan técnica como el debugging distribuido es susceptible de ser resuelta en términos mucho más laxos que esto que estoy mostrando a través de esta tecnología. ¿Por qué mostré la escritura de código? Porque en este caso podemos observar dramáticamente que se cumple aquello que se había anunciado en materia de proximidad entre lo que sería la semántica de negocios. Yo necesito un servicio que me haga este cálculo de cambio o que me resuelva la función de negocios que sea, y que la semántica de negocios se aproxima muchísimo a la forma de implementación computacional. Vamos a hacer esta consulta no desde un browser, sino desde algún otro objeto que puede llegar a ser un simulador de Explorer, o podría hacerlo a través, muy difícil de demostrar aquí, a través de un teléfono celular, por ejemplo. Con este teléfono celular todo lo que tengo que hacer básicamente es escribir el nombre del URL que estoy publicando en esta aplicación, para la cual puse el botón, el textbox y el calendario, tal que una vez que presiono el botón correspondiente, me viene la pantalla en la cual escribo el importe y sucesivamente me vendrá la respuesta de manera absolutamente transparente. Esto hace que uno pueda llegar a entenderse con una determinada aplicación a través de SOAP, que a su vez se entiende con un determinado servicio que está también a través de SOAP disponible en alguna parte, y pueda yo desacoplar por completo no solamente el cliente en un sentido sintáctico, no solamente distintas versiones de HTML, sino distintas clases de dispositivos, etcétera. Fíjense que en este caso yo, como no puedo representar un calendario en la pantalla, tengo una forma de realizarlo a través de una determinada interfase que me facilita el objeto a través del cual yo dibujé la interfase, que era un objeto móvil. ¿Qué relación hay entonces entre SOA y Web Services? Bueno, según las definiciones que hoy operan en la W3C, un web service sería una aplicación identificada por un identificador universal de recursos, cuyas interfaces se pueden definir, describir y descubrir mediante artefactos XML, que soporta interacciones utilizando mensajes basados en XML a través de protocolos de web. Fíjense que esta especificación de Web Services
satisface aquello que se necesita para implementar la arquitectura orientada a servicios. La idea de arquitectura orientada a servicios, y lo quiero enfatizar muy particularmente, es anterior, en 4 años, no por mucho, pero es anterior a los web services. Pero los web services fueron, creo yo, la tecnología concreta que permitió una implementación satisfactoria de este principio arquitectónico. En algún momento siempre se discutió que ya sea los web services en particular o la arquitectura orientada a servicios en general, fuera una especie de hype de la industria. Pero creo yo que hay una cantidad de elementos de juicio que hacen que se puedan implementar muy claramente mediante esta tecnología cosas que antes, si bien eran posibles de ser implementadas, requerían infinitamente más trabajo. Entonces, ¿un web service es SOA o es conforme al principio arquitectónico de la arquitectura basada en servicios si las interfaces se basan en protocolos de web, se dice, y a excepción de los attachments, los mensajes se basan en XML? Esto hoy en día podría realizarse de muy distintas maneras, no lo quiero enfatizar demasiado, pero de hecho existen dos estilos de algo parecido a lo que sería un web service, que sería SOAP por un lado, REST por el otro. Esto lo vamos a examinar un poco más en detalle más adelante. Está muy claro que SOA es un principio más amplio que web services, pero de todos modos los web services proporcionan suficientemente independencia de plataforma, bajo acotamiento, autodescripción y descubrimiento. Los web services no son, en modo alguno, parte obligatoria de una arquitectura orientada a servicio, pero son una implementación por lo menos interesante. Otros estándares que tienen que ver con esto son, por supuesto, WSDL. WSDL es la forma que se tiene de describir un web service en tecnología de web service. Otras tecnologías relacionadas o que sean implementaciones satisfactorias de SOA lo harán de otra manera. Pero en materia de arquitecturas orientadas a servicios basadas en web service, tenemos un lenguaje que es WSDL, que es una variante de XML que describe servicios. Fue propuesto por Microsoft e IBM y luego presentado al consorcio por 25 empresas, que es el máximo permitido. Y se basa en la definición de data types basados en mensajes, define las operaciones que van a realizar y cómo mapean los mensajes sobre el transporte de la red. Distintas versiones de WSDL pueden tener distinto sabor, pero como es todo texto en esta tecnología, es bastante más fácil coordinarlo. Digamos que hay un repositorio hoy en día que es WS-I, donde se encuentra una cantidad de especificaciones que no voy a describir acá por falta de tiempo, todas las especificaciones que tienen que ver con esta tecnología. O sea, todo lo que primariamente cada vendor decidía por sí solo, ahora se juntan Microsoft, IBM y todos aquellos que estén en condiciones de participar en este consorcio WS-I.org, y allí se van presentando, bastante aceleradamente por cierto, las diversas tecnologías que tienen que ver con la forma de realizar transacciones, la forma de coordinar, por ejemplo, un rollback de una determinada transacción, las formas de orquestar procesos complejos, que eso es lo que vamos a ver enseguida como Business Process Execution Language for Web Services, la forma de coreografiar arquitecturas complejas, la forma de implementar políticas de seguridad complicadas, la forma de garantizar mensajería confiable, reliable messaging, la forma de facilitar que un mensaje pueda ir acompañado en attachment de distintos formatos o que pueda ser de un tipo complejo, por ejemplo, streaming de audio o de video. Hoy en día podemos decir que el framework de SOA hecho en términos de web services se parece bastante a lo que está en este cuadro. Existe en la parte baja una codificación en XML, enseguida el protocolo, el paso de mensaje a través de SOAP, pueden ser por supuesto otros protocolos también, especificaciones o frameworks de seguridad, de mensajería confiable, de realización de transacciones y de coordinación. Fíjense que de alguna manera se está haciendo de vuelta todo cuanto se tenía ya resuelto de algún modo en las tecnologías propietarias de objetos o de componentes. En algún modo, esta arquitectura nueva obliga a realizar cosas que, como es el caso de, por ejemplo, de transacciones, vulgares transacciones con two-way commit, que se tenía resuelto históricamente desde hace décadas.
Lo que hay que hacer ahora es garantizar la ejecución de, por ejemplo, un rollback adecuadamente, siendo que en alguna parte de todo ese circuito va a haber un determinado servicio respecto del cual probablemente no se sepa mucho, o respecto del cual es irrelevante saber cómo está implementado. Entonces todo eso requiere una especificación muy compleja, nueva por completo. Lo que vamos a ver aquí es una alternativa a lo que podría llegar a ser SOAP en materia de algo parecido a lo que es arquitectura orientada a servicios, y esto es el estilo REST. REST quiere decir Representational State Transfer. A diferencia de lo que es SOAP y los web services, es algo que se generó en la academia, concretamente en una tesis escrita por Roy Fielding en el año 2000. Lo que hacía Roy Fielding es, en términos arquitectónicos ortodoxos, como hemos visto la semana pasada, presentar una combinación de estilos arquitectónicos existentes, como puede llegar a ser, por ejemplo, cliente-servidor, o como puede ser una máquina virtual, o una arquitectura en capas, y articular eso de manera tal de generar una estructura que podemos ejemplificar como algo parecido a lo que es hoy en día la web, como para poder integrar cualquier servicio, cualquier funcionalidad, pero no en términos de web services o de protocolos SOAP ni de RPC, sino simplemente a partir de recursos. Es técnicamente un estilo de arquitectura basado en recursos. Los recursos son básicamente identificadores y representaciones XML. Esto es absolutamente todo lo que circula. El identificador me sirve para saber dónde está determinada cosa, y XML me sirve como formato para pasarle a esa cosa un mensaje. Un mensaje que puede ser absolutamente genérico y que puede involucrar, por supuesto, RPC. Yo necesito ejecutar una determinada función. Pero lo que es relevante desde el punto de vista de esta arquitectura es que con esos elementos primitivos, solamente con recursos, yo puedo implementar algo que es sumamente genérico. Esto entonces es una combinación de estilos tal que me permite pasar de un lado a otro representaciones entre componentes usando conectores. Los componentes son cualesquiera agentes de usuario, Mozilla, CURL, básicamente las cosas que ya todo el mundo tiene en sus browsers, interactuando con servidores que pueden ser Apache, Internet Information Server o cualquier cosa que preste servicios de web. Este modelo ya parte de la base de que hay una implementación de referencia que es nada menos que la web. Lo que quiere hacer Fielding es optimizar esa definición, con la que él tuvo mucho que ver por otra parte, de una manera mucho más pura arquitectónicamente. Se exige que las interacciones sean sin estado, que los recursos se identifiquen sí o sí mediante URIs, que no haya tal cosa como servicios ni objetos, nada más que recursos. Fielding no tiene simpatía con la programación orientada a objetos, por cierto. Tampoco se recomiendan que se utilicen cookies, por ejemplo, y se propone reemplazar MIME, que es Multipurpose Internet Mail Extensions, o MIME como se lo llama habitualmente en los países de habla castellana, porque MIME es discrepante arquitectónicamente con la semántica de HTTP. Digamos, con el tiempo ha llegado a ser una especie de fósil, en otras palabras, que es necesario mejorar como para tener un componente arquitectónico adecuado. La máquina de estado de una aplicación sería hipermedia, o sea, las interacciones son todas sin estado, lo cual quiere decir cada vez que pase algo voy a tener que pasar información de estado como para poder recomponer o articular una prestación compleja. No tengo que tener, digamos, en ningún lugar un estado o una bolsa de propiedades, una bolsa de estados o algo por el estilo. Todo tiene que circular a través de recursos, mensajes que son pasados de un lado a otro de las partes intervinientes. Esto de REST, a pesar de ser desde el punto de vista de negocios no demasiado conocido probablemente, tuvo mucho empuje porque vendría a ser algo así como la contrapartida académica de lo que SOAP era en la industria. A partir de ahí empezó una especie de polémica sobre cuál debía ser el estilo dominante para implementar la arquitectura orientada a servicios. Empezaron las bromas, digamos, give SOAP a REST, otra vez SOAP, REST puede pinchar la burbuja de SOAP, o sea, la burbuja de jabón, SOAP resbaloso, o sea, jabón resbaloso, etcétera.
Lo concreto es que REST es algo así como una especie de alternativa para implementar esta clase de tecnologías, pero una especie de alternativa que, para decirlo en pocas palabras, yo diría, está entre ser una alternativa hacker y una alternativa académica. Se enfatiza el papel de los intermediarios, la gente que vaya a implementar esto muy probablemente no tenga interfaces amigables para programarlo, va a tener que conocer bastante cómo funcionan los caches, los proxies, los gateways, los ports, etcétera. Acá hay que ser bastante experto en cosas tales como HTTP a un nivel relativamente bajo. Se estima que REST es adecuado para transferencias y transformaciones simples. Transacciones complejas van a requerir sin duda SOAP. No hay muchas herramientas en el mercado para implementar REST como si las hay para SOAP, digamos, donde los players de la industria garantizaron que así fuere. Y lo mismo pasa en relación con middlewares. No voy a tener un middleware de integración como puede llegar a ser Bstock o MQ-Series que sea que haga cosas que en SOAP en REST, tengo que resolver más bien manualmente. A lo largo del tiempo, en estos 5 años, bueno, la cosa está bastante decidida. REST sigue siendo un modelo interesante de tratar formalmente, pero SOAP es el modelo más favorecido del mercado sin duda alguna. Hay centenares de implementaciones de SOAP a fines del 2005. EBXML, que es una organización importante, adoptó SOAP como protocolo de base. SOAP también incorporó ideas de EBXML a través de WS-I, tales como cómo se debe realizar las transacciones que garantizan integridad de mensaje, no repudio, mensajería confiable, cómo se articula el flujo de procesos de negocios, cómo se negocian sobre la marcha los protocolos, etcétera. Se estima también que SOAP tiene algo de mejor performance, pero lo que pasó aquí no es que hubo una guerra a muerte entre dos paradigmas contrapuestos, sino que se tomaron las mejores ideas de REST, se integraron en SOAP 1.2, adoptando las ideas mejores y descartando el resto. Algo importante del impacto de REST sobre la segunda versión de SOAP es que ahora ya no se habla más en SOAP de RPC, sino que se habla de intercambio asincrónico de documentos. Ya no se piensa en los web services como un equivalente de objetos distribuidos, es una idea que cada vez tiene menos adeptos. En definitiva, web services y concretamente SOAP han garantizado que se materialice una implementación de referencia importante, un conjunto enorme de implementaciones, mejor dicho, que garantizan que SOA, o sea, el principio de arquitecturas orientadas a servicios, son de alguna medida una realidad. Se resuelven una cantidad de problemas, se generan otros problemas bastante complejos, por cierto, que están siendo tratados en WS-I, pero tenemos una diferencia respecto de lo que podrían ser las tecnologías anteriores que hacen que intentar SOA o considerar SOA al menos como una arquitectura alternativa cuando lo que se requiere más bien es integrar aplicaciones distribuidas, sea una idea relativamente sensata. Se han realizado una cantidad de papers que no voy a caracterizar detenidamente aquí, que tratan de distinguir, y acá les recomiendo ver los trabajos de Werner Vogels, distinguir muy claramente cuál es la diferencia que hay entre arquitectura orientada a servicios y objetos y componentes distribuidos, que a veces en algunas presentaciones parecerían ser dos cosas solo distinguibles a partir del juego de las 7 diferencias. De hecho, hay diferencias muy grandes. El intercambio de documentos, dice Vogels, es un concepto muy distinto a instanciar un objeto, invocar un método. Si bien eso es lo que yo hice en algún punto del programa que realicé como demostración, la articulación de los servicios no se basa en esos principios, sino que se basa en algo que no vimos en particular, porque no es muy relevante que sea visible, que es el paso de mensajes en términos del protocolo SOAP. También es erróneo que los web services sean solo RPC o que solo trabajen en Internet. En esta presentación, que no vamos a ver completa en todos sus aspectos porque el tiempo no nos favorece, en esta presentación hay referencias a tecnologías concretas que permiten implementar SOAP. Esto es una tecnología de extensión de Microsoft en particular, permiten implementar SOAP de otras maneras que no involucran necesariamente web.
se puede implementar sobre una red, se puede implementar como un servicio del sistema operativo o se puede implementar a la manera anterior como simplemente una interfase de programación cualquiera. Fogels lo clarifica desde un punto de vista académico: no se requieren servidores de web para tener web services, por más que esta sea hoy en día la forma canónica de implementación. Vamos a pasar por alto todas aquellas cosas que tienen que ver con Grid Computing y su relación con SOA, pero señalando previamente que los estándares que hoy en día materializan SOA son prácticamente los mismos que van a garantizar la Grid Computing cuando llegue el momento. De hecho, hay una extensión de WSDL, que es o GSI, que se basa básicamente en el mismo principio, y muchos principios que hoy en día articulan SOA, sobre todo en la especificación de Web Services, tal como está en WS-I, se parecen mucho a lo que es el caso de todas aquellas cosas que se requieren para implementar Grid Computing. Grid Computing, para quienes no tengan mucha idea, es algo así como una radicalización de la posibilidad de implementar funciones de manera distribuida, y se supone que es algo así como el SOA del futuro en alguna medida. Lo mismo en relación con la web semántica. El inventor de la web, Tim Berners-Lee, considera que ha llegado el momento de dar no solamente una semántica basada en correspondencias sintácticas como las que hoy se hacen arriba de XML, sino garantizar una cierta inteligencia tal que las distintas partes que interactúan a nivel de computadoras, no de usuarios, puedan entenderse inteligentemente entre sí. Esto es algo que tiene sus puntos, su aire de familia con lo que puede haber sido el proyecto de la inteligencia artificial. Por supuesto, la cosa es bastante más complicada. Berners-Lee niega esto tajantemente, que haya una analogía entre lo que fue el proyecto de inteligencia artificial y el proyecto de la web semántica, pero en materia de especificaciones declarativas se parecen por lo menos en alguna medida. La Semantic Web, lo mismo que el Grid Computing, utiliza principios que ya hemos visto que son actuantes en la tecnología de web services y por lo tanto de alguna manera en una implementación significativa de SOA. Voy a dejar para que ustedes consulten con mayor detenimiento. Esto es deliberadamente una presentación en slides de PPT mucho más larga que la que puede caber en el tiempo que tenemos asignado. Web Service Enhancements y todas las especificaciones que tienen que ver con aquellas extensiones de seguridad, transacciones, conversación segura y facilidades adicionales, lo pueden llegar a ver tranquilamente arriba de esta PPT, ahorrándonos el trabajo de ver de qué manera se hacen estas extensiones del principio de SOA en Web Service Enhancement. Fundamentalmente, la prestación básica de esta extensión es que voy a poder implementar arquitectura orientada a servicios arriba de cosas que no sean web y arriba de frameworks que no tengan nada que ver con ASP.NET, que es algo obligado en la tecnología anterior sobre la que hicimos, por ejemplo, la demostración. Las aplicaciones o los servicios se van a poder hostear en ambientes que pueden ser un servicio del sistema operativo, WinForms, absolutamente cualquier cosa. Y también se garantiza que haya transportes diversos. Puedo utilizar TCP puro, puedo utilizar HTTP, SMTP o lo que corresponda. O sea, algo tan delicado en algún momento como puede haber llegado a ser el protocolo y el transporte, es algo que se puede de alguna manera negociar bastante más elásticamente. Voy a señalar algunos recursos existentes como para que ustedes profundicen en la arquitectura orientada a servicios. Recursos primarios hay en los sitios de Microsoft. En la URL tienen la forma de acceder a esa documentación, en donde, por ejemplo, como en este caso de este documento, se brindan lineamientos para implementar arquitectura orientada a servicio a aplicaciones de desktop más o menos inteligentes y robustas y más o menos tradicionales también, cuya interfase se puede resolver, por ejemplo, en términos de Office. O sea, entidades de muy alto nivel orientadas a usuario pueden llegar a implementar alguna clase de servicios
a través de los lineamientos que aquí se brindan. Esto es algo respecto de lo cual antes no hubiera sido posible programarlo, por cuanto las tecnologías implicadas en una conversación en términos de lo que hoy es SOA requerían un entendimiento de mucho más bajo nivel. Aquí les paso también un repositorio absolutamente importante que es Oasis. Aquí, como pueden ver a la derecha, están implicados protagonistas de la industria que no necesariamente tienen que ver con Microsoft, y Microsoft inclusive. Las páginas del lenguaje de markup, o sea, XML, de Oasis, creo yo, son hoy en día un lugar de visita obligado como para comprender respecto de qué prestación. Aquí están las prestaciones, digamos, verticales, independientes de industria, que tienen que ver con XML Schema, Xlink, XPath, Xquery y todo ese tipo de cosas, independientes de industria. Pero lo más importante es que acá encuentran también las especificaciones que tienen que ver con diversas prácticas y formatos de intercambio que son los estándares concretos de industria. Para iniciativas de industria, entonces, ya sea industrias de negocios o intercambio académico de formatos, cómo se intercambia información filosófica o lenguajes de markup o metadata relativo a lingüística, relativo a intercambio de información bíblica, al pronóstico del tiempo, a cotizaciones de bolsa o a lo que fuere. Cómo se especifica, por ejemplo, los formatos y los procesos que tienen que ver con HL7 en medicina o con SWIFT en materia de transacciones bancarias. Todo ese tipo de cosas está especificado a través de tecnología de XML, XPath, etcétera, etcétera, de manera tal que puede ser muy fácilmente agregada a las aplicaciones o a las partes que puedan intervenir en términos de arquitecturas orientadas a servicios. Lo mismo en lo que respecta a UDDI. Esto dejó de ser algo que pertenecía a Microsoft, IBM y Ariba, y esto es algo ahora que se maneja en este consorcio o en esta organización, y que garantiza de alguna manera que se desarrolle conforme a estándares todos los procesos de descubrimiento que forman parte de estas tecnologías de orientadas a servicios. Lo mismo, WS-I es un lugar de la web, una organización en donde se van desarrollando todos aquellos subprotocolos y especificaciones que tienen que ver con las implementaciones concretas de todas estas tecnologías, tanto en términos de web services como ya incluso en términos de tecnologías emergentes, como pueden ser grid computing, etcétera. Sí hay que hacer referencia, y ya vamos terminando, a libros fundamentales para manejarse en el tema. Bueno, el libro más básico en materia de arquitectura, creo yo, es la segunda edición de Software Architecture in Practice. Aquí no van a encontrar, dado que es un libro de extracción académica, es un libro hecho por arquitectos de Carnegie Mellon en Pittsburgh, que es donde se gestó la arquitectura de software. Si bien no hay referencias exhaustivas a arquitectura orientada a servicios, es el marco arquitectónico mayor donde estas arquitecturas tienen que ser situadas de alguna manera. Estos libros de Addison Wesley que estoy mostrando aquí es un texto muy reciente de Newcomer, donde clarifica de manera muy precisa, a mi entender, las relaciones entre arquitectura orientada a servicios y web service. Es un libro además que tiene algo que es bastante difícil de conseguir hoy en papel, tiene referencias bastante actualizadas. En general soy bastante renuente a dar bibliografía en papel por cuanto entra, digamos, en obsolescencia mucho más rápidamente de lo que va evolucionando el software. Este libro, de todos modos, el de Martin Fowler, a quien hicimos referencia la semana pasada a propósito de refactorización y también a propósito de los problemas de codificar en UML cuestiones arquitectónicas, etcétera, ha escrito también un libro interesante donde formula patterns de aplicaciones de empresa en términos arquitectónicos, de manera tal que cubre todo el espectro de arquitectura orientada a servicios en general y web services también en particular. Aquí hay unas referencias adicionales relativas al rol de la arquitectura orientada a servicios, a su relación con grid computing,
de qué manera funciona la grid y se puede entender mejor en términos de las especificaciones actualmente existentes, de qué manera se pueden llegar a programar aplicaciones basadas en esta arquitectura, la clarificación de Fogels que ya les mencioné respecto de una distinción que es importante hacer entre web services y objetos distribuidos, con el agravante, si no prestamos atención a esta diferenciación esencial, de utilizar la tecnología de web service y los principios de la arquitectura orientada a servicios en términos de los modelos de programación y diseño que ya conocemos, limitando por tanto lo que se puede hacer arriba de la nueva arquitectura. Este documento es particularmente importante, independientemente de que sea Microsoft o no la marca de elección. Aquí Don Box y otros autores simplemente suministran una guía respecto de cuáles son las especificaciones WS algo para hacer conversaciones seguras, transacciones, orquestación, procesos de negocio o lo que fuere, cuáles son las especificaciones relevantes y fundamentalmente dónde se encuentran en WSI. Esto hace que se pueda sincronizar bastante fácilmente la programación, y esto es algo con lo que no hubiéramos soñado en tecnologías anteriores, que uno pudiera sincronizar los paquetes de programación que tienen instalados o el framework favorito de programación con el último estado de las especificaciones, tal que si todo el mundo coincide en respetar los estándares, todo el mundo pueda llegar a entenderse y cualquier servicio pueda ser integrado en absolutamente cualquier aplicación. Por eso es que cómo se hace federation, cómo se hace eventing, cómo se hace intercambio de metadatas, cómo se implementan políticas de seguridad complejas en materia de web services en particular, esto es un repositorio de toda esa información, por lo menos un repositorio de los punteros relevantes. Por supuesto, hay que mencionar también el texto de Fielding, en donde se describe el modelo de REST para que puedan llegar a hacer una comparación por su parte mucho más fina de lo que son estas dos grandes manifestaciones paradigmáticas que son SOAP por un lado o SOA y el modelo basado en recursos. También es recomendable este libro de Mitchell, tiene unos años, pero garantiza que se comprenda muy bien lo que es SOA y web services en términos arquitectónicos que podríamos llamar ortodoxos. Acá está la dirección de ws-i.org y también esta otra donde hay 4 o 5 documentos de mi autoría que desarrollan mucho más pormenorizadamente de lo que hoy hicimos diversos aspectos de arquitectura de software. Una introducción a la arquitectura, un paper acerca de estilos arquitectónicos, otro paper sobre lenguajes de descripción arquitectónica, y todo esto incluyendo abundantes referencias, por supuesto, a arquitecturas orientadas a servicio también. La última referencia que voy a mencionar es esta, que es de mayo del 2005, en donde se clarifica de qué manera una arquitectura orientada a servicio debe estar al tanto de cuáles son los estándares de industria para hacer el architecting, digamos, para implementar la arquitectura de las soluciones. Hoy en día, entonces, tenemos una determinada arquitectura que no solamente tiene una cantidad de prestaciones, como tantos otros estilos, que tienen que ver con, digamos, la forma en que se pueden llevar a cabo distintas aplicaciones, sino que es algo que nos permite programar cosas de manera mucho más simple, involucra un cambio histórico en el modelo de diseño, de programación y de despliegue. De hecho, en sus formas más radicales y en sus implementaciones más de avanzada, se puede decir que no hay despliegue en absoluto, no hay deployment, no hay necesidad de instalar nada, sino que se puede llegar a consumir muy dinámicamente, negociando sobre la marcha cualquier funcionalidad que se encuentre en cualquier otro lado. Esto involucra un cambio también muy drástico en la propiedad del código. Quien escribe un determinado código, si bien lo puede publicar, por ejemplo, y de alguna manera exponerlo,
si no implementa las medidas adecuadas de seguridad, no tiene que ceder ese código o vender ese código a nadie más. Simplemente ese código estará corriendo en condiciones absolutamente controladas. Se podrá implementar, por ejemplo, un servicio de facturación para que alguien más utilice ese código. De hecho, en la vida real, en muchos escenarios de industria, muchas corporaciones, bancos, pongamos por caso, generan servicios de web que luego venden a su competencia, cobrándole alquiler por su uso. Esto es algo que en tecnología anterior no se soñaba siquiera que pudiera llegar a hacerse. Entonces, no solamente hay un cambio tecnológico atrás de esto, sino cambios sustanciales en el modelo de negocios. Se puede incluso hacer que una determinada programación, o sea, un determinado paquete de software que se vende de manera más o menos convencional, utilice sus servicios para que otros desarrolladores de software los consuman, de manera tal que incluso la competencia funciona a nivel distinto entre los que son los independent software vendors, digamos los fabricantes de software. Algunos de ellos, y hay casos aquí en Argentina que puedo llegar a mencionar después en particular, han hecho aplicaciones, pongamos por caso, de software de gestión que contienen funciones que se las venden o alquilan a su competencia en materia de software de gestión. La arquitectura orientada a servicios es también algo en lo que se ha pensado como una forma interesante de implementar diversos modelos de computación distribuida, sea basados en servicios o en cualquier otra cosa. Modelos de pizarra, por ejemplo, o agentes distribuidos, o redes neuronales, o como vimos recién, grid computing, semantic web, etc. Es entonces un tema sobre el que conviene prestar mucha atención. Si ustedes están en la academia, les recomiendo que consulten algunos de los textos mediante los cuales los analistas de negocios y los especialistas en el tema han descrito esta arquitectura, y me gustaría que de alguna manera pasemos a las preguntas. Si es que alguno tiene una pregunta a formular. Aquí dice cómo se puede modelar SOA en, por ejemplo, UML. Y acá, bueno, tenemos la cuestión, esto está tratado explícitamente en Software Architecture in Practice, de que UML presupone, en general, un modelo de diseño y de programación que está orientado a objetos más que a componentes o servicios. De manera tal que no tengo un equivalente exacto de lo que puede llegar a ser el paso de mensajes, sino que el conector que tengo en general en UML, en la diagramación de las clases, por lo menos, tiene que ver con invocación de métodos o con instanciación de objetos a partir de clases. Si bien el modelo de la arquitectura orientada a software no mapea punto a punto contra UML, ni siquiera contra UML2, existen algunas extensiones más o menos conocidas, algunos estereotipos que permiten implementar este tipo de cuestión. Les recomiendo mirar Software Architecture in Practice, por cuanto ahí se encuentra una cantidad de capítulos en cuanto a cómo se resuelve con UML algunas cosas para las cuales UML no ha sido previsto. El segundo libro de Web Service me piden que lo repita. Voy a tratar de ir a la presentación para hacerlo. El segundo libro de Web Services, Understanding SOA and Web Services, de Erich Newcomer, es un libro de Addison Wesley. Y acá preguntan también dónde se puede descargar la presentación de Introducción a la Arquitectura de Software. Me imagino que en un lugar muy próximo al lugar por el cual hoy entraron para asistir a esta presentación pueden encontrar estos webcasts y algún otro. Aquí proponen como tema interesante cómo diseñar el contrato de uso de cada servicio. Esto es algo que podríamos considerar para eventualmente generar algunas presentaciones adicionales. Cada uno de los puntos de los que hemos visto el día de hoy admite, por supuesto, requiere, diría yo, urgentemente ser profundizado. Las herramientas que ahora Microsoft ha largado al mercado, por ejemplo, articulan la programación de un web service de una manera sustancialmente distinta. Como todavía la semántica de SOA, en tanto modelo compartido de arquitectura,
no ha reflejado esos cambios, no me pareció adecuado hacerlo en función de la última versión de los paquetes de programación, donde si bien los principios que se articulan son los mismos, la forma de implementación tiene otra sintaxis, otra semántica y otra pragmática. De todos modos, creo que, bueno, con esto, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Les pido que llenen los formularios de survey, los formularios de evaluación correspondientes, y espero que nos veamos en el futuro próximo. ¿Hola? Bien, ya